Es el tema número 17 del libro de los Hebreos. Gloria al Señor. Capítulo 10, versículo 11. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Danos oído para oír y corazón para retener, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lo tenemos. Versículo 11 del capítulo 10 de los Hebreos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Puede tomar su lugar. Vemos aquí, hermano, siguiendo lo que era el sacerdocio. Ahora, mientras los hebreos, el pueblo hebreo estaba siendo perseguido por causa de su fe, entonces se les recuerda, se les anima de que Jesucristo fue el sacrificio hecho una vez y para siempre. Que no pierdan la fe, que mantengan la esperanza y la fe en el Señor. Y aquí el escritor dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, porque esa era su función. El sacerdote ofrecía sacrificios, holocaustos, todos los días, dice, y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, ¿verdad? Porque la gente venía con una oveja, con una paloma, y lo mismo, ¿verdad? Con un becerro. Depende de la persona, del sacrificio que traía, que nunca, dice, pueden quitar los pecados. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sacrificio? Cubría, ¿me entiendes? O sea, no lo quitaba, sino que lo cubría, ¿verdad? Entonces, es como cuando usted está haciendo un pastel y usted le embarra, ¿cómo se le llama eso? La parte de la crema que va arriba. Usted se le embarra, ¿me entiende? Está cubriendo la harina, está cubriendo el pastel, pero nomás es una capita. Cuando se quita esa capa, se mira lo que hay adentro, ¿verdad? Cuando se parte, se da cuenta de lo que hay adentro. Entonces, el pecado nomás cubría o tapaba por encima, que era temporal. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, fíjese bien, Cristo ofreciendo una vez y para siempre. Diga conmigo: una vez y para siempre. Entonces, la salvación, hermano, Jesús, cuando Juan lo vio, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, leímos en el verso 11 que los sacerdotes hacían sacrificios todos los días, los mismos sacrificios que nomás cubrían. Pero Cristo, dice el verso 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Jesús viene como el Cordero de Dios. Isaías lo profetiza, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Me entiende? Le miraremos y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Pero vemos ahí que se ha sentado a la diestra de Dios. Después de que Él hizo el sacrificio una vez, fue suficiente. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio perfecto. Fue el sacrificio agradable. Ofrenda y sacrificio no te agrada, dijo Jesús, pero el hacer tu voluntad sí te agrada. Entonces Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, vino a agradar al Padre, y por lo tanto Él hizo un sacrificio una vez y para siempre, y eso le dio el crédito de sentarse a la diestra de Dios. Acuérdese, en la última cena, el que estaba a la diestra era la persona de confianza. ¿Me entiende? Era Juan. Entonces Jesús es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros.
Versículo 13. He aquí en adelante, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Acuérdense que David profetizó en el Salmo, hasta que tus enemigos se postren bajo el estrado de tus pies. Entonces, vemos, hermano, que David entendía y profetizó, y Jesús vino a cumplir esta profecía. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Una sola qué? Ofrenda. Ahora, en el verso 12 dice, pero Cristo habiéndose ofrecido una vez y para siempre, un solo ¿qué? Sacrificio por los pecados. Se tenía que sacrificar. Pero en el verso 14 dice, por una sola ofrenda. ¿Qué quiere decir ofrenda? Sacrificio es que alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar el precio, pero ofrenda es algo voluntario. ¿Me entiende? Jesús rindió en Getsemaní su voluntad al Padre. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Me entiende? Porque cumplió ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, Él se ofreció voluntariamente. Entonces, Él fue la ofrenda agradable al Padre. Voluntario. Porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, porque yo recibí de mi Padre la autoridad y el poder de tomarla y volverla a poner. O sea, Él dio su vida voluntariamente. Por eso dice ofrenda. Él se ofreció al Señor. Él se ofreció al Padre por nuestros pecados. Primero, se sacrificó. Segundo, lo hizo voluntariamente. Verso 14. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, fíjese bien. Hizo perfectos. No quiere decir que usted y yo somos perfectos. Nos hizo completos. Nos santificó. ¿Qué quiere decir que nos santificó, hermano? Nos hizo perfecto a los santificados. O sea que el Señor nos ha santificado a nosotros. Somos santos no porque nosotros somos buenos, sino por el sacrificio y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Nos limpia del pecado y nos hace santos para nuestro Dios. Por eso el mérito no es para nosotros, sino para nuestro Dios. Entonces, esto supone una postura firme y perfecta delante de Dios, gracias a la justicia imputada de Cristo. Santificados. Entonces nos santificó, nos limpió, nos purificó, nos hizo aceptos. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. Ahora, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que el Señor nos ha limpiado, nos ha aceptado, nos ha redimido, nos ha perdonado. Cuando usted siente esa paz, ese perdón, porque usted lo puede sentir, cuando nosotros le fallamos al Señor, hermano, o cuando le recibimos al Señor y sentimos el perdón, usted lo siente, usted siente esa paz. Usted siente que esa carga que usted traía de pecado se aligera y se siente limpio, se siente como que la carga del pecado fue removida, porque lo fue. ¿Me entiende? Entonces el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Ahora, el Señor hace un nuevo pacto con la iglesia, con los creyentes. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere que el Señor va a escribir las leyes
en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Vamos a ver qué dice Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, fíjense bien, no solamente le está dando esa promesa al pueblo de Israel, pero a nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Desde el momento que el Señor en la cruz del Calvario da su vida por nosotros, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces Él escribe en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo ahora nos ayuda a poder guardar y caminar y vivir en la palabra de Dios. Por eso el Señor da esa promesa. En el verso 14 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está atestiguando, está dando testimonio del pacto que va a hacer con nosotros después de aquellos días, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día y nosotros le recibamos como Señor y Salvador. Él va a poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes las va a escribir. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, los judíos, hermano, cuando van al muro de los lamentos y están orando, ellos se atan un cordón, ¿verdad? Como un tape negro en el brazo. Y luego se ponen un cuadrito aquí, porque átalas a tu mente, a tu brazo, y escríbelas en tu mente, en tu frente. Entonces, ellos lo usan literal, pero aquí está hablando espiritual. ¿Me entienden? No necesitamos atarnos algo, sino que espiritualmente nosotros la tenemos en nuestra mente. Gloria al Señor. Se cumple la escritura que Jeremías nos dio aquí, 31:33, verso 17. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, fíjese, cuando venimos a Cristo, ahora, en el verso 11 que leímos, habla de sacrificios que el sacerdote nomás cubre. Y aquí dice: nunca más me acordaré de ellos. En el verso 17, de sus pecados y transgresiones. Entonces, vemos que el Señor perdona y olvida, hace borrón y cuenta nueva. O sea, de modo que si alguno está en Cristo, somos nueva criatura. O sea, una persona que nace, no nace con maldad, no nace con pecado. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Y cuando venimos a Cristo y nacimos de nuevo, hermano, para los ojos del Señor, somos nuevas criaturas. Y empezamos a escribir nuestra historia. Gloria al Señor. Entonces, claramente dice, el Espíritu atestigua de que voy a hacer un pacto y voy a escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Y nunca más me voy a acordar. Entonces, hermano, nosotros, nuestro pasado, que ya Dios lo perdonó, ya está en el pasado. No deje que eso le venga a robar la paz. Porque a veces, hermano, el enemigo quiere decir: mira lo que hiciste, mira tu pasado. Dile: eso ya está sepultado. Ya Dios lo perdonó, ya Dios me lo borró. Yo ya soy una nueva criatura. Entonces, hermano, no deje que el enemigo le robe la paz, ni lo venga a acusar. Versículo 18. Entonces el 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, donde se pagó, donde se redimió el pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, es como decir, usted va a pagar la luz, el bill de la luz, y llega a la compañía de luz y digo, vengo a pagar este bill, y dice, su balance es cero. O sea, ya está pagado. No, pero yo lo quiero pagar. No, pues no te puedo cobrar porque ya está pagado. ¿Me entiende? Entonces, el Señor nos perdona. Pagó el precio por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Él llevó en la cruz del Calvario, Él murió llevando nuestro pecado, pero resucitó para traernos redención para siempre. Entonces, verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no se tiene que hacer otra ofrenda, otro sacrificio, porque ya no hay deuda. Ya la deuda se pagó. Ya Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Verso 19. Así que, hermanos, ahora, acuérdense, hermano, el lenguaje, el contexto está hablando ¿qué? A los hebreos, al pueblo hebreo, que conocían la ley de los sacrificios, que conocían Éxodo, Levítico, Deuteronomio, lo que se tenía que hacer. Ahora, ellos están en el nuevo nacimiento, ellos ahora son creyentes en Yeshua, en Jesús, y le está recordando el escritor que antes los sacrificios y las ofrendas se tenían que hacer, pero ahora hubo uno que ya la hizo para siempre. Y les dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, ellos sabían, hermano, que el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año era el sumo sacerdote. Y él le ponían campanitas, porque si tenía una visión y caía desmayado, o si tenía un pecado y caía muerto, nadie podía entrar ahí, porque caían muertos. Entonces lo sacaban arrastrando. Entonces cuando ya no oían las campanitas, dijeron, este ya se petateó. ¿Me entiende? Ya chupó faros. ¿Me entiende? Y hay que arrastrarlo. ¿Me entiende? Entonces, ahora nosotros en Cristo, hermano, como creyentes, todos y cada uno tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Hasta la misma presencia de Dios. Tú y yo tenemos acceso al lugar santo. No importa si no eres profeta, pastor, evangelista, maestro, no importa. Ahora toda persona en Cristo Jesús tenemos acceso a entrar al lugar santísimo. Por eso no hay nada de que ore por mí, que tú estás más cerca de Dios. No, todos tenemos ese acceso. Todos tenemos la cercanía del sumo sacerdote. Pedro dice, ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Me entiende? Entonces todos tenemos acceso a la presencia misma de Dios. En cualquier lugar y en cualquier situación. No importa quiénes seamos nosotros, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Por eso subraya este verso ahí. El verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por la sangre que Cristo derramó, ahora nosotros, por el sacrificio que Él hizo, ahora nosotros tenemos acceso, derecho, libertad para entrar. Ahora, cuando usted llega a la casa de un familiar, de una persona de confianza, usted como esa persona tiene confianza, usted tiene libertad de cocinar, de abrir el refrigerador, de sentarse en la sala, prender la televisión, de ir al baño sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque usted tiene confianza. ¿Me entiende? Usted tiene esa libertad. Entonces, teniendo la libertad, teniendo la confianza de que Cristo nos perdonó, que su sangre nos purificó y nos santificó, que
podamos tener acceso, tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Me entiende? Entonces subraye eso para que cuando usted se sienta como que se ha alejado o no tiene derecho, por esa sangre podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Fíjese bien. Cuando Jesús murió, hermano, en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Ahora, lo que separaba, vamos a poner, aquí había una separación, aquí estaba el velo, y este era el lugar santísimo. Este es el lugar santo, allá estaba el atrio, pero aquí estaba el lugar santísimo. Y había una cortina, y esa cortina era gruesa. Entonces no se la cortó ningún hombre de abajo, sino que el Señor de arriba para abajo se rasgó en dos, se abrió para que todos pudiéramos tener acceso y entrada al lugar santísimo. Fíjese bien, verso 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Ahora, escuche bien. Camino nuevo que Él nos trazó, que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Su carne se rasgó. ¿Me entiende? Su carne se abrió, se separó, hermano. Fue rasgada. ¿Por qué? Por las llagas, por los golpes. Fue molido por nuestros pecados. Entonces, por ese sacrificio que Él hizo a través del velo, esto es de su carne. Entonces su carne, al ser rota, hermano, a ser abierta, así como el velo se rasgó, así se rasgó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de eso tenemos acceso. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ahora, Él es el sumo sacerdote. El gran sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, sobre la casa de Dios. Verso 22, acerquémonos. ¿Cómo nos debemos de acercar? Con corazón sincero. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, lo que único que pide el Señor de nosotros es que seamos, ¿qué? Sinceros. O sea, Dios sabe lo que usted hizo y lo que yo hice. Dios sabe los errores que cometemos, las faltas, los pecados que hacemos. El Señor lo único que quiere es que seamos, ¿qué? Sinceros. Es como cuando llegó al huerto y Adán desobedeció. El Señor le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán y lo que había hecho, pero el Señor quería que Adán reconociera. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes? Si todos los días vengo y hablo contigo en el huerto y nunca, no te me escondes, ¿por qué te me escondes ahora? El Señor sabía lo que había hecho, pero quería que Él reconociera. Pero Él rápidamente le echó la culpa a Eva. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando no queremos reconocer. Siempre queremos buscar una persona para echarle la culpa. Pero el verso 20 nos dice claramente, 22, acerquémonos con corazón sincero. O sea, Jesús fue el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. El velo se rasgó en dos, que es su carne, para que nosotros podamos entrar con sinceridad. Si cometemos error, ahí está nuestro abogado. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sacerdote. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, con sinceridad, la plena seguridad de fe, tenemos que tener la fe de que el Señor nos perdona, de que el Señor es misericordioso. Dice, purificados los corazones de la mala conciencia.
Entonces tenemos que limpiar nuestros corazones y nuestras conciencias, hermano, de la mala vibra, por así decirlo, ¿verdad? De las malas intenciones, de los malos deseos. Tenemos que limpiarnos y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, cuando los sacerdotes, hermano, o cualquier persona que quería santificarse, traía un sacrificio, lo que hacía, hermano, era que había los baños rituales, hermano, que hay en Israel, en muchos lugares. La gente entraba ahí y salía por otros lugares, bajaba a las aguas y salía purificado y no tocaba a nadie, porque era un rito de purificación. ¿Me entiendes? Por eso aquí les explica a ellos y les dice, lavado los cuerpos con agua pura, porque esa agua tenía que estar fluyendo, no podía ser agua estancada, no podía ser agua que se quede ahí, no, porque era una purificación para ellos. Entonces está hablando de simbólico que es la purificación, ¿verdad? Mantengamos firme, verso 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Ahora, tú tienes que mantener firme, sin fluctuar, o sea, sin dudar, tu esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque Dios es fiel, hermano, en prometerte, en salvarte, en perdonarte, en darte la oportunidad y la esperanza para que tú entres al lugar santísimo. Verso 24. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces nos debemos de considerar los unos a los otros, motivarnos, estimularlos para el amor y las buenas obras. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ámalo, ¿me entiende? Ayúdalo, haz buenas obras, ¿me entiende? Entonces, si el Señor nos amó, nos perdonó a nosotros, hermano, nosotros también tenemos que perdonar. Tenemos que amar. Si Él nos ama a nosotros, también amar, hermano. Estimularnos, animarnos unos a otros, considerarnos unos a otros para que hagamos también buenas obras. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y vamos a terminar el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire lo que la Escritura dice. Entonces, dejarse de congregar se vuelve ¿qué? Una costumbre. Yo no voy a ir porque va a salir mi novela favorita. Yo no voy a ir porque van a jugar las Chivas. Yo no voy a ir porque traigo flojera. Yo no voy a ir porque está haciendo mucho frío. Yo no voy. Entonces eso después se hace una costumbre. ¿Me entiende? Y la costumbre, hermano, nos va apartando del Señor y nos vamos enfriando y podemos estar en la cuerda floja. ¿Me entiende? Podemos ser carnada para el maligno, porque entre más nos dejemos de congregar, hermano, más nos vamos enfriando y apartando y alejando del Señor. Entonces el verso 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces cuando se hace una costumbre de no ir a la iglesia, hermano, ¿me entiende? A veces surgen situaciones, cosas por la cual no pueden venir las personas. Pero cuando se hace una costumbre de porque ya le da lo mismo venir o no venir, entonces ya hay algún problema espiritual ahí. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, aquella persona que se está dejando de congregar, hay que exhortarlo. Hermano, ¿por qué no has venido? Vente, no te quedes. Te estoy viendo muy anémica. Mira, te miras pálida. ¿Qué te pasa? Te miro muy flaco, muy flaca ya, mira. Le va a encantar si le dices eso. Ay, qué bueno, voy a dejar de venir para verme más flaco, más flaca. No, pero espiritualmente, ¿me entiendes?
Cualquier viento del enemigo te va a tumbar y te va a arrastrar y te va. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Entonces, la falta de congregarse puede hacerse una costumbre, hermano. Y tenemos que exhortarnos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está más cerca. Ya sea que la muerte llegue primero, como quiera, es la venida del Señor, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con Él. O que suene la trompeta. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender y comprender siempre, Señor, que el sacrificio hecho una vez y para siempre, tenemos acceso al velo. Tú escribiste tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, noche, ayúdanos, Señor, a que podamos entrar con esa confianza, con esa sinceridad al lugar santísimo, con la certidumbre de fe, Señor, con la seguridad, Señor, y la convicción de que tú, Señor, eres amoroso, misericordioso y compasivo, y que nos animemos los unos a los otros, especialmente aquellos, Señor, que ya hicieron costumbre dejar de venir a tu casa. Ayúdanos a animarlos, Señor, para que perseveren y vean, Señor, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles, Señor, en el nombre de Jesús, día con día hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Señor, bendice la ofrenda, los diezmos que van a ser recibidos. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar, mi hermano.